de trabajos científicos. En esta ocasión nos acompaña la doctora Andrea Uboldi. Es un gusto tenerla siempre acompañando a nuestra filial en todas las actividades que hemos programado. Esta es la segunda edición del curso, en la cual intentamos que sea un curso más teórico y práctico para poder garantizar que el alumno realmente acceda a la información necesaria para poder elaborar bien un trabajo científico. Quería saber si se escucha bien, si ven bien el Power, cualquier cosa van escribiendo en el chat. Les pido a todos los participantes que silencien sus micrófonos y también apaguen sus cámaras, sobre todo para mejorar lo que es la conectividad. Tenemos la suerte de tener muchísimos inscriptos, así que estamos contentos con la participación del curso. Les quería comentar, a ver que avance la presentación, ¿está? Que en este año hemos planificado 9 encuentros, ¿sí? Presten atención, siempre en el mismo horario, de 19 en adelante, pero en algunas ocasiones son días lunes y otros son martes, como para tenerlo en cuenta en la organización, ¿sí? En cuanto a la evaluación, me parece importante también transmitirles que para aprobar el curso tienen que tener el 80% de la asistencia, es decir, solamente se pueden tener 2 faltas a 2 encuentros, y para tomar bien la asistencia, renómbrense bien en la parte de lo que es que quede bien registrado su nombre, y si no pueden hacerlo, escriban su nombre y apellido en el chat con su documento, así tomamos el preseo, ¿sí? Vamos a tomar un examen, ¿sí?, teórico, que se aprueba con una nota mayor a 7, y la aprobación de un trabajo final del cual iremos charlando, ¿sí? A partir del cuarto encuentro vamos a tener un taller más práctico para empezar a diagramar lo que será el trabajo final, que es un pequeño bosquejo de investigación, no es una investigación final, sino que es solamente un bosquejo, ¿sí? También les quería comentar que este curso, esta charla y todas las demás van a quedar grabadas y van a ser subidas a nuestro canal de YouTube de la filial para que puedan volver a escucharla en el caso de que no hayan entendido algo o quieran simplemente volver a escuchar las clases que estamos dando. Cualquier consulta la pueden hacer a ese mail, o también después les vamos a estar enviando por correo electrónico el mail específico del curso para consultas más teóricas, ¿sí? Bueno, les damos la bienvenida, yo dejo de compartir, así comparte Andrea, a quien le damos una calurosa bienvenida virtual. Se activó la pantalla de Silvia Musante, que va a tener que dejar de compartir pantalla para dejarle lugar a Andrea. Ahí. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes este espacio, y un poco la idea es charlar sobre epidemiología y vigilancia epidemiológica. La verdad que en este contexto de pandemia, más que atinado, y un poco la idea de la charla, que por supuesto va a quedar, y que van a quedar las imágenes y demás para que las puedan utilizar, está vinculada en tener muchos ejemplos relacionados con los temas de los que estamos hablando. Así que largamos. Como ustedes ven aquí, hay una serie de definiciones, y uno habla de epidemiología como una herramienta de salud pública, y esto me parece muy interesante porque no está disociado de la práctica, ni es una incumbencia exclusivamente de los gestores, sino que es una tarea y una necesidad no solo para aquellos que están en las conducciones,
sino que también para la práctica diaria desde un consultorio o desde un centro de salud. Y estudia sobre todo los procesos de salud de enfermedad que afectan a la población, tratando de entender qué población se afecta, qué características tiene esa población, qué factores influyen sobre ella y cómo poder planear algún tipo de intervención. ¿Vamos bien? ¿Se ve? Sí, Andrés, se ve perfecto. Bueno, y con respecto a los enfoques epidemiológicos, me pareció interesante para cuando ustedes también, sé que tienen un módulo de búsqueda bibliográfica, tengan en cuenta, fíjense que hay distintos enfoques de la epidemiología. Una es, digamos, es la epidemiología dura o clásica, muy biomédica, en donde hay causas específicas con factores determinantes, uno hace una descripción, un análisis, formula hipótesis, tasas, resultados y hace intervenciones específicas. Otra es la epidemiología con un enfoque más social, hablando ya ahí ya de determinantes, en donde no es el individuo, sino que es la población, con un enfoque más sociológico y antropológico, y también las distintas intervenciones, pero con una beta de integralidad. Y la otra es la historia, las circunstancias de esa sociedad, con un análisis histórico y también una intervención. ¿Cuál es nuestro desafío? Creo que la integralidad de no pensar en una epidemiología netamente biomédica, sino que considerar lo biomédico, pero acompañado del enfoque social y de la historia de cada una de las personas y sobre todo de la comunidad. ¿Qué nos interesa saber? Esto es importante para cuando ustedes elaboren los trabajos. La epidemiología y las distintas situaciones epidemiológicas se basan en un triángulo. Una punta es la persona, personas o comunidad, quién se enferma, qué características tienen en cuanto a edad, sexo, comorbilidades. Otra es el lugar donde sucede el evento, y otro es el tiempo, cuándo sucedió, a partir de algunas de las curvas. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de gráficas que se van a construir a partir del momento donde ocurre el evento, que sería el momento del inicio. Si fuera de una persona, uno dice la fecha de inicio de síntomas, o la fecha de inicio de un brote, o de una situación. En el caso de la pandemia de COVID que estamos atravesando, sería el primer caso que llegó a una localidad como viajero. Por otro lado, construimos una curva con acúmulos de casos a lo largo de un tiempo, de una temporalidad, y para graficarlo un poco, les traje, esta es la provincia de Santa Fe, con casos confirmados de influenza de acuerdo a la variedad durante el periodo 2012-2013. Fíjense que ustedes ven en rojo H1N1, en verde ven influenza A, y en celeste ven influenza B, y cómo la distribución a lo largo del tiempo yo puedo marcar perfectamente en qué semana epidemiológica ocurrió el primer caso, en qué semana epidemiológica ocurre el pico, y en qué momento hay una declinación. Es lo que tanta gente, cuando en este momento estamos en pandemia, nos pide, que es, por favor, ¿cuándo va a estar el pico de esta pandemia y cuándo van a comenzar a bajar los casos? De esto estamos hablando. La caracterización del lugar hace referencia a la extensión geográfica del problema que nosotros estamos abordando, y es muy interesante que uno realiza croquis, realiza mapas. Bueno, en la tecnología en este momento tenemos el GPS, que permite también el posicionamiento, y así, para mostrarles algunos ejemplos, fíjense que aquí tienen casos confirmados de influenza, siguiendo con gripe, 2012, de acuerdo a la localización en toda la provincia de Santa Fe por departamentos, y también de acuerdo a la concentración y cantidad de casos que uno los puede ir marcando con colores. Cuando ustedes ven ahora los mapas de pandemia que salen por televisión o cuando consultan las páginas oficiales, ven la distribución en el país, y dentro del país, por ejemplo, el área metropolitana y Cava, con la distinta concentración de casos. Volviendo a la pandemia, me pareció interesante, sobre todo hablando de la situación de espacio y de tiempo, recordar que existen distintos escenarios epidemiológicos de COVID. El primero es no tener casos, es decir, una población que no ha reportado ningún caso, que serían las zonas blancas que por ahí las encontramos. El segundo, que tenga casos esporádicos. Estos son los importados, y es el caso índice. En el caso inicial, Argentina era viajeros del exterior, pero en las localidades que ustedes viven, un caso importado es aquel que viene de un lugar donde se han presentado casos o circulación comunitaria. Luego tenemos la transmisión local, cuando
partir de este caso que fue importado, se contagian los contactos secundarios. Y esta transmisión local puede ser local en contacto estrecho, que sería el grupo, por ejemplo, de familiares, o bien transmisión local por conglomerados, cuando hay un foco común como puede ser un bar, un baby shower, un bautismo, una institución de salud, y bien, finalmente la transmisión comunitaria, que también hay algunas definiciones de grados, que es una transmisión comunitaria bastante localizada, que puede estar en un determinado barrio, o avanza hacia una transmisión comunitaria abierta, en donde ya no es posible identificar el nexo epidemiológico, es decir, de quién me contagio, porque cualquiera de nosotros de la población se puede adquirir la infección si es susceptible, y de hecho ya es imposible identificar el origen. Con respecto a la caracterización de las personas, acá tenemos que analizar la población afectada y las personas, y en las personas evaluamos la edad, la raza, el sexo y el estado de situación de salud. Me pareció interesante mostrarles cómo también hay que conocer, cuando nosotros investigamos y cuando estamos en una investigación epidemiológica, las características de la gente. Esto es para mostrar la situación de portación y de enfermedad frente a bacterias capsuladas. En rojo ustedes ven es la población que tiene más riesgo de enfermar, en amarillo son los que son los portadores, y en las líneas grises son la transmisión. En el caso, por ejemplo, de lo primero, que es meningococo, la portación en Argentina es de adolescente y adulto joven, y quienes más se enferman son los más chiquititos y el adulto mayor o alguna enfermedad que tenga algún trastorno de la inmunidad. En el caso del neumococo, fíjense que la portación, la enfermedad está en el mismo grupo etario, que son los menores de 2 años, y vuelve a crecer en el adulto mayor. Y en el caso del Haemophilus, la población que más se enferma son los menores de 5 años, y los más chiquititos, sobre todo menores de 1 año, y la enfermedad también es característica de ellos, y un grupo más pequeño puede ser que tenga una comorbilidad. Conocer las características poblacionales es importante, pero conocer el grado de afectación, la incidencia de la enfermedad, y si tiene estados de portación o estados de infección, también es importante. En el caso de meningococo, fíjense que siempre repetimos que el lactante es el más afectado, y aquí ustedes ven, esta es la gráfica de los datos 2017-2018 de Argentina, donde se ve que la cantidad de casos se concentra en el menor de 5 años, pero se concentra sobre todo en el menor de 1 año, pero se concentra sobre todo en el menor de 9 meses. Y este impacto de la enfermedad, al conocerlo, nos permite determinar intervenciones. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, uno trata de recabar, coleccionar datos sobre determinados eventos o circunstancias de salud que ocurren en una población, tratando de interpretar qué es lo que está ocurriendo para poder, a partir de esa vigilancia, tener una respuesta oportuna. Es una función esencial de salud pública, como decíamos, y se inicia, y acá me quiero detener, con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en el lugar donde trabaja, si logra en algún momento pensar, no solo de la respuesta individual al paciente que está atendiendo, sino que poder mirar un poquito más allá, para que cada consulta que llega me permita saber de esta persona, dónde vive, cuáles son sus características, si es mi paciente, si tengo historia clínica familiar, para poder recolectar y poder percibir que hay algún evento que ocurre en la comunidad. A partir de la información que yo recolecto, ya sea por historia clínica digital, historia compartida, historia papel, reporte diario, planilla diaria de atención, yo sistematizo esa información a través de un nivel regional. Esto se eleva y se hace un análisis para ver si, por ejemplo, cómo estamos con diarrea, cómo estamos con infección respiratoria, cómo estamos con accidentes hogareños, cómo estamos con violencia de género, y a partir de esta situación se tiene que divulgar esta información para que haya una retroalimentación y que nosotros tengamos acceso a esta información por boletines, por WhatsApp, por distintos medios, para poder planear cuáles son las intervenciones. En este caso, por ejemplo, si tomáramos ya un diagnóstico de situación de la caída de la atención de los niños pequeños o de la embarazada, y también de la vacunación, uno sabe que hay muchos países que ya han reportado que hay una alerta internacional de UNICEF, de OPS, de OMS, de la Sociedad Argentina de Pediatría, sobre la caída de las coberturas vacunales de la atención del niño pequeño. Entonces uno debería pensar que la estrategia
sea cómo captar, cómo llevar mensajes tranquilizadores, cómo organizar la demanda y la atención de niños menores de 1 año para cambiar la situación, y luego de la intervención poder evaluar si hubo una mejora, una situación de igualdad o un empeoramiento de las condiciones. Bueno, ¿cuándo investigamos o qué investigamos o por qué investigamos? Primero, cuando la enfermedad sea considerada como prioritaria, puede ser considerada como enfermedad prioritaria de salud pública. Los países definen cuáles son sus enfermedades de notificación obligatoria, pero también una sociedad puede evidenciar una necesidad de algo prioritario. Recuerden, por ejemplo, la situación de los agroquímicos y la demanda de la sociedad con respecto al impacto de los agroquímicos en salud. Puede ser que una entidad exceda la ocurrencia usual, es decir, que no se presenten casos, por ejemplo, de una determinada situación de salud, como puede ser, por ejemplo, neumonías, y de golpe tengamos un incremento. Cuando aparece una enfermedad con un foco común, es decir, cuando aparecen muchas personas, por ejemplo, lo más común, que hayan participado en un evento, en este caso, haciendo referencia a la pandemia, un evento con fuente común es haber ido a un bar, haber estado en una institución de salud, haber estado en un baby shower, en un bautismo, en una fiesta electrónica, como querramos. Todos tenemos la fuente común y sería una situación de conglomerado. Cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor, vamos a ver después en algunos ejemplos, recuerden la situación de estreptococo y el incremento de casos que ocurrió sobre todo en Ciudad de Buenos Aires con mayor gravedad, o cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida. Bueno, esto no tengo que explicarlos porque estamos transcurriendo esta pandemia. Y me parece interesante que cuando uno valora la enfermedad, se tenga que plantear, y vamos a hacer el ejemplo del COVID-19, en el impacto. Es decir, para analizar el impacto, yo voy a analizar 2 variables interesantes, que son la transmisibilidad, es decir, cuál es la capacidad de contagiosidad que tiene un agente nuevo, y voy a analizar un poco el RO o R0, y por otro lado, la gravedad evidenciada por cómo se presenta clínicamente esta enfermedad, cuál es la letalidad y cuál es la mortalidad. La gravedad y la transmisibilidad me van a determinar el impacto sobre nuestro sistema de salud y sobre la comunidad. Con respecto al R0 o RO, me pareció interesante incorporarlo porque se ha hablado mucho, y este número significa o puede predecir si vamos a tener una situación de brote o de epidemia o de pandemia, y está relacionando la capacidad que tiene la gente de ser transmisible, es decir, a partir de una persona infectada, con cuántas personas pueden contagiarse de ese infectado. Cuanto mayor sea este número, más transmisible es la enfermedad, pero no solo depende de la gente en sí, sino que depende del modo de transmisión, depende de las conductas humanas, de la estacionalidad, y si existe o no existe algún tipo de intervención sobre la entidad. Lo que nosotros nos encontramos por el momento es que el coronavirus se transmite fácilmente, pero no es, como van a ver ahora, tan transmisible como otras enfermedades. Aquí tiene la capacidad de contagios del coronavirus vinculado con otras enfermedades, y fíjense que el RO o R0 de 1.5 hasta 3 pudiera ser globalmente, y mientras que, por ejemplo, el sarampión tiene un RO de 12 a 18, porque el sarampión permanece en el ambiente, permanece suspendido en el aire, y por lo tanto si yo salgo de la habitación y entra un otro, ese otro se puede contagiar, cosa que no ocurre con coronavirus. ¿Cuál es la gran diferencia? Por supuesto, ustedes me van a decir que por supuesto que para sarampión tenemos vacuna, y ya lo conocemos, y que en el caso del coronavirus es una entidad nueva, donde todavía las estrategias terapéuticas y preventivas son un poco más escasas. Bueno, y vamos a contarles que el RO o R0 va a pasar por diferentes escenarios, y ya que ustedes están en algunos casos y en algunos lugares con circulación comunitaria, sepan que primero hay una etapa bastante incontrolada, está vinculada con la gran contagiosidad, hasta que uno pasa a la segunda etapa en donde hay ciertas intervenciones previstas. Por ejemplo, cuando se trabaja como teletrabajo, cuando se cancelan los grandes eventos o las reuniones familiares. La idea que nosotros tenemos con estas medidas es tratar de hacer caer el RO a un punto más bajo, y el punto final o la caída final del RO va a ocurrir
cuando exista, que todavía no está tan claro para coronavirus, una cantidad de población de individuos que se hayan contagiado, sea con clínica y sin clínica, y que formen una masa crítica, de modo que el virus no pueda seguir transmitiéndose, y por lo tanto esta población hace la contención, que es la famosa protección de rebaño, bastante discutida. Sepan que en el caso de algunos países como Europa y Estados Unidos, se estimó que esa protección o esa situación ocurrió cuando se encontró una cero prevalencia, es decir, se le sacó sangre a la gente y se buscó el nivel de anticuerpos de aproximadamente 15% o 20%. Un estudio que llevó adelante la ciudad de Buenos Aires con el CONICET y con el Hospital Italiano, encontraron, por ejemplo, en la Villa 31 una prevalencia de más del 50% de la población, a la cual se tomó aquella población que hubiera tenido sintomatología leve o que no hubiera tenido sintomatología y que no hubiera tenido un hisopado positivo. Con respecto al impacto, dijimos, es evaluar la presentación clínica, cuánto de leves hay y cuántos de grave hay, para poder tener idea de cuál va a ser mi medida de intervención, y por otro lado, cuál es la letalidad, que en el caso de este virus, fíjense, y ustedes saben, que aumenta drásticamente con la edad, y aumentando por cada 10 años, siendo muy importante la letalidad en el adulto mayor. Entonces la vigilancia, volviendo a la vigilancia, vimos el impacto de la enfermedad medido por la transmisibilidad, por las manifestaciones clínicas y por la letalidad, y vamos a la vigilancia basada en notificación de casos, que puede ser una vigilancia de tipo clínica y una vigilancia de laboratorio. ¿Y cuáles son las características más fuertes de la vigilancia? La oportunidad, o sea, no perder tiempo frente a la sospecha, reportar, la difusión de la información, esto me está ocurriendo, y también las formas de notificar, de vigilar, que van a depender de las estrategias que yo quiera plantear, van a ser activas, entonces yo digo que si tengo un caso, o pueden ser pasivas, semanalmente yo reporto a mi autoridad que no estoy teniendo ningún caso, por ejemplo, de COVID o de meningitis. También pueden ser de unidades centinelas, cuando la enfermedad tiene una difusión tan importante y el número de casos a predecir es grande, yo puedo definir una vigilancia especializada en una determinada unidad que tiene ciertas características y que todo el año vigila esa enfermedad. Es el ejemplo que yo les voy a dar de vigilancia centinela de gripe que tenemos en Santa Fe. O bien la periodicidad de la notificación, que puede ser diaria, puede ser inmediata, puede ser semanal, mensual o anual. Este es el ejemplo de la unidad centinela de Santa Fe, que hace muchos años que está, que es ad honorem, formada por un grupo de médicos que se encuentran en consultorio, en guardia, de público y privado, y que durante todo el año, con definición de caso de ETI, de enfermedad tipo influenza, hisopan a personas, adultos y niños, y esas muestras se analizan en el Instituto CONI para ver si existe o no existe influenza, y para marcar cuándo comienza el periodo de circulación y cuándo finaliza el periodo de circulación de influenza. Aquí les marco como muy interesante para este año, estos datos son de del último periodo de julio, como fíjense que en amarillo está el 2018, en azul está el 2019, y como nosotros sabemos siempre en Santa Fe, que en la semana 26, epidemiológica 26, siempre ocurre en general un pico que puede estar un poco anticipado o no. Si ustedes ven en el caso del 2020, la circulación de influenza estuvo presente con respecto a la situación de enfermedad tipo influenza, pero con anticipación a estas semanas a expensas de influenza B. Pero que luego, a partir de la situación actual, del momento crítico de semana 26 en adelante, casi no se han presentado casos y que las muestras han sido básicamente rinovirus, sin detectar ni influenza ni sincicial respiratorio. Con respecto al ejemplo de vigilancia clínica, es el ejemplo de la enfermedad tipo influenza, donde uno pone esta codificación en una planilla única y a partir de agrupación numérica uno reporta los casos. Con respecto a la vigilancia laboratorial, me pareció interesante marcar que uno tiene que tener conocimiento de la enfermedad que va a vigilar y tiene que también tener conocimiento
de las técnicas de laboratorio disponibles. Fíjense que esta es la interpretación diagnóstica de los test para SARS-CoV-2, en donde en los presintomáticos, uno, si está muy anticipado al tiempo de sintomatología, la opción de encontrar la PCR va a ser muy baja. A partir de los días previos al inicio de síntomas que están marcados en negro, comienza a elevarse la concentración de virus en las secreciones respiratorias, y el virus se puede aislar en la vía respiratoria un tiempo antes de la sintomatología y durante el momento de inicio de síntomas y hasta aproximadamente una semana después, y posteriormente la metodología de referencia es la detección de anticuerpos. Por eso, si uno hace PCRs en asintomáticos, los va a dar como negativos y pueden no ser negativos, y también, por otro lado, si uno utiliza técnicas de serología en este periodo o en el periodo inicial, va a poder tener serología negativa, y al revés, si uno utiliza PCR a 2 o 3 semanas de inicio de síntomas, no va a tener la recuperación de la gente. Entonces, la vigilancia epidemiológica de tipo laboratorial exige conocer la cinética de la enfermedad, conocer la sensibilidad y especificidad de las técnicas para poder hacer un uso racional de las mismas. Bueno, la fuente de la vigilancia pueden ser pasivas, que no son muy útiles, de ellas sobre todo los certificados de defunción, que nos van a dar seguramente al fin de la pandemia la situación de mortalidad, y la activa, que es muy interesante, como las encuestas de morbilidad, las encuestas de factores de riesgo que se hacen en Argentina, la investigación de brotes, investigaciones serológicas, o por ejemplo las técnicas de tamizaje, como es el caso, por ejemplo, de cáncer de cuello, o por ejemplo, en el caso del cáncer, digamos, con el test de sangre oculta en materia fecal para el cáncer de colon. Entonces la notificación puede ser individual, con aquellas enfermedades que estamos en el plano de notificación obligatoria, positivas con muestras, o ante casos sospechosos, y notificación agrupada, como vimos en el caso de ETI, o por ejemplo de diarreas. Aquí tienen en el Sistema Nacional de Vigilancia de Argentina cuáles son las enfermedades que se encuentran bajo vigilancia individual inmediata frente a casos sospechosos. Esto es muy importante, ustedes no tienen que tener la confirmación para reportar el caso. Y aquí tienen las enfermedades bajo vigilancia de notificación obligatoria separadas en forma individual, como sospechoso, o semanal o por grupo, cuando existe un brote de dengue, o en el caso de la bronquiolitis, por ejemplo, la varicela, que no se reporta individual, sino que agrupado, las lesiones externas, las enfermedades de transmisión sexual y las diarreas. Aquí tienen la estructura del Sistema Nacional de Vigilancia, mostrando el peso del módulo Civila, que está vinculado con la vigilancia de laboratorio, las unidades centinelas, como yo les mencionaba, unidades específicamente destinadas a la vigilancia integrada, y los programas nacionales que aportan, como tuberculosis, inmunoprevenibles. ¿Quién tiene que notificar? Bueno, la verdad que notifica cualquier integrante del equipo de salud frente a la sospecha. Cualquier integrante del equipo de salud. ¿Cuándo notifica? Ante la sospecha, no ante la confirmación. Recuerden que para muchas de estas entidades, si uno espera la confirmación, realmente va a llegar muy tarde. ¿Y por qué notifica? Básicamente porque hay que hacer una intervención en esa área, en ese lugar, para poder revisar qué está ocurriendo con una investigación y cuáles son las alternativas de intervención. Y otra cosa muy importante, que existe una ley que nos obliga a la notificación, es una ley 15465. Esta ley determina que el médico que asista, el personal de laboratorio, el anatomopatólogo o el médico veterinario, tienen la obligación de la notificación en base a las normas vigentes que tiene Argentina. O sea que es una notificación obligatoria, y hay una pena por ley si uno no notifica o no informa de determinada situación. Este siempre me parece interesante porque muestra un poco el circuito. Frente al caso sospechoso X, que puede ser, por ejemplo, un evento de meningitis, yo debo llenar una ficha de notificación con los datos, que son los datos del paciente, mis datos, la fecha de inicio de síntomas, tomo una muestra, que sería el líquido cefalorraquídeo, y aquí va a haber una información para tomar decisiones. Paralelamente a la notificación, yo gatillo
con esta notificación acciones de control que podrán estar vinculadas con medicamentos, si es meningitis, aplicación de vacunas u otro tipo de acciones de bloqueo, sobre la vivienda y convivientes del caso, sobre los lugares donde circula habitualmente, como puede ser la escuela, el club, el trabajo, y bien hago una intervención barrial, generalmente vinculada con saneamiento ambiental, vacunas o búsqueda de otros casos. En este caso, recuerden, por ejemplo, que cuando se están haciendo el plan detectar, con el caso de COVID, uno hace la investigación de los contactos estrechos domiciliarios, de los contactos estrechos digamos, del trabajo del club, y hace con el detectar un monitoreo buscando más casos que pudieran haberse escapado o desvinculados con el caso de COVID-19. Bueno, en el caso de COVID-19, también para mostrarles, recuerden que uno trabaja con un caso sospechoso por la definición cambiante que ustedes han recibido, pasamos a un caso confirmado que tiene la PCR, un contacto estrecho, que es aquel que estuvo a menos de 2 metros, más de 15 minutos y sin protección, y otro tipo de contactos que son los que son contactos del contacto estrecho o que no han tenido la calidad de contactos con el caso confirmado. Esto me pareció muy interesante para mostrar el peso que tiene la vigilancia epidemiológica, no solo de la notificación, sino que de la intervención de búsqueda de contactos. Fíjense que para controlar el brote, en caso de COVID, se considera que es muy importante que uno rastree a casi el 80% de los contactos estrechos. Y aquí hay una presentación donde ustedes tienen una persona A que está infectada, por eso está de color rojo, luego tiene un periodo de incubación y se transforma en sintomática, color celeste. Pero esta persona no consulta y transcurre por su vida encontrándose con una persona B y con una persona C, y finalmente definen cuando consulta un aislamiento, pero ya habiendo contagiado a 2 personas en su camino. Luego, posteriormente, se recupera. La persona B, que fue contacto de este caso sintomático, se infecta y luego de una incubación va a tener el inicio de síntomas y rápidamente se le indica el aislamiento, porque ya tenía una alerta, y se recupera sin mediar en el medio ningún tipo de contacto estrecho. Pero la persona C, que también había sido un contacto estrecho de la persona A, pasa también por un periodo de incubación y se transforma en una persona sintomática. Sin embargo, el sistema la pierde y luego de esta incubación y de sintomática se va encontrando con la persona D, con la persona E, con la persona F. Hay demoras en el inicio del aislamiento o la localización nunca se realizan, y por lo tanto fíjense en esta gráfica cómo la persona A puede cortar la transmisión y la B también, mientras que la C, que es la que se escapa, sigue contagiando, y cada uno de estos personas que son contactos estrechos podrán transformarse en casos. Se considera que uno, cuando está en una situación de contención antes de la circulación comunitaria, necesita encontrar por lo menos al 70% de los contactos estrechos, y en el momento cuando existe circulación comunitaria, se considera que aún encontrando solo el 40% de los contactos estrechos, uno realmente hace una intervención en salud. Bueno, la información se presenta en boletín epidemiológico, en donde uno puede estar mirando la situación con el registro de lo que se va acopiando, que es muy interesante para las investigaciones que ustedes van a realizar. Saliendo de la vigilancia epidemiológica, a mí me pareció muy interesante introducir otra terminología que es la alerta epidemiológica. Esto es un fenómeno de riesgo para la población que ocurre, que necesita una intervención rápida, es la aparición súbita de riesgo, pueden ser brotes epidémicos o pueden ser enfermedades de notificación obligatoria. Estas alertas generan una alarma social, es decir, situaciones en las cuales la gente está muy susceptible, puede estar relacionado con una causa común como un clúster o conglomerado, puede estar vinculado con defunciones o muertes no justificadas, o también con cambios medioambientales, como yo les mencionaba, lo que esté vinculado con contaminación por agroquímicos. Algunos ejemplos de estas alertas: alerta por caso confirmado de rubiola, alerta por la aparición de una planta, que es el cafecito, que tenemos en el norte de la provincia de Santa Fe, que puede ocasionar cuadros tipo sépticos en niños y en ganado, alerta por ola de calor en Europa o en el verano aquí, alerta por la posibilidad de muertes en los vapeadores. Y crisis en salud pública es una situación de incertidumbre en donde hay que tomar decisiones
y que realmente estas decisiones tienen que estar bien fundadas para que la población acompañe. Creo que en algunas circunstancias de esta pandemia hemos atravesado esta crisis de salud pública que está vinculado a veces con el desbordamiento, la desorganización, probablemente de la información y del sistema de salud. Puede haber confusión sobre los métodos de investigación del problema. Se pueden adoptar medidas que no siempre están contrastadas científicamente, y entonces tenemos quien opina en cuarentena sí, cuarentena no, y a veces hay falta de credibilidad. No hay a veces una buena comunicación mediática, hay un porcentaje de la comunicación que está vinculada con acompañar a la gente en el transcurrir de la pandemia, y otro mensaje que está vinculado con el miedo y generar miedo en la población, y la población sobre todo tiene una percepción alterada del problema, incluso también de confianza hacia los técnicos o a los gestores. Recuerden lo que ocurrió con el estreptococo cuando se había presentado esta situación, que se llevaba tranquilidad a la gente, yo siempre lo recuerdo, me acuerdo que desde la ciudad de Buenos Aires se planteaba que no era importante el problema, que estas sepsis eran poco frecuentes, pero que se había reforzado la guardia de los hospitales pediátricos y que se estaban haciendo todas las tomas de muestras de hisopados faringios para pesquisar la enfermedad. Por un lado se decía que no era importante el problema, y por otro lado se evidenciaba que se estaba preparando el sistema de salud para soportarlo. Y esta también me pareció interesante, que son las crisis en salud. Esta es la situación de vacunación con vacuna de papiloma humano en Colombia, y a partir de la vacunación masiva se comenzaron a desmayar las chicas en la escuela, y esto generó que los padres digamos, fueran a buscarlas. Se armó una gran tragedia que estaba vinculada con fenómenos de crisis de ansiedad, fenómenos de tipo vasovagales, pero inicialmente fue sentido por la comunidad, y hubo que venir investigadores externos para llevar credibilidad con respecto al tema de esta vacuna. Bueno, para seguir avanzando, y en el marco de lo que nos toca desarrollar, tenemos las situaciones de brote, que es un incremento de casos de una población chiquita en un tiempo cortito, y siempre analizamos tiempo, lugar y persona. La epidemia hace relación a un incremento de casos en una población mayor, más extensa geográficamente y por más tiempo. En general uno a veces no quiere nombrar la palabra epidemia porque es como más fuerte, pero casi la epidemia no es nada más que la prolongación del brote en el tiempo y en la extensión. Hablamos de endemia, que es la frecuencia conocida, o sea, un hecho que es habitual o que ocurre habitualmente, y pandemia, que es cuando ya las epidemias se diseminan por varios países, afectando a casi más del 50% de la población mundial. Como ejemplos, les comento que lo que ven en barras en azul es la situación de casos notificados en la provincia de Santa Fe de leptospirosis. Para Santa Fe, lo mismo que para Entre Ríos, en algunas regiones, leptospirosis es una enfermedad endémica. Nosotros conocemos año a año, en el verano, que van a ocurrir casos de leptospirosis, pero tenemos situaciones de brotes que están asociados con inundación, o asociados con lluvia, o asociados con situaciones de desborde de la crecida del Paraná. Ahí ustedes ven la combinación de una endemia, lo que ocurre y es predecible, interpelado por situaciones de brote. Y ustedes también tienen la situación de Argentina, donde tenemos un periodo interepidémico, donde no hay casos de dengue, y un periodo de aparición de casos de dengue con un brote epidémico, y luego periodos interepidémicos. Argentina por el momento, en todo el país no tiene endemia, habrá que revisar las situaciones de Salta, de Misiones y de Chaco, como para ver realmente después de este año que ha sido muy importante, se ha cambiado la situación de estos lugares. En el caso de COVID, también me pareció interesante mostrar que es una pandemia, entonces es un nuevo agente que se introduce en la comunidad. Inicialmente es este viajero que contagia a un otro, luego vino la cuarentena y distanciamiento social, que hacen una intervención sobre la introducción del nuevo agente, pero en el caso de que la enfermedad se difunde, hay un momento de ampliación con este RO que va creciendo, y luego, si median intervenciones y hay una protección de rebaño, hay una disminución de la transmisión por las personas que se han transformado en personas de susceptibles a personas inmunes.
Bueno, brote dijimos que es una condición que puede afectar a una enfermedad que no estuvo antes en el área, o que fue controlada y no había casos y ahora aparece, o un número de casos en una situación particular. Requiere una respuesta rápida, es una emergencia en salud pública, también una emergencia para los gestores, para la comunidad, implica un fallo de la vigilancia epidemiológica porque se nos escapó y una oportunidad para aprender. Y aquí algunos ejemplos, como casos de sarna en Concordia, o alerta mundial por casos de sarampión, la pandemia de influenza, o un brote de tos convulsa en Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de la investigación de brotes? Nosotros queremos determinar quién la produce, cuál es el agente, cómo se transmite, cuál es la fuente de infección, cuál es la magnitud del brote, cuánta gente se va a poder infectar o va a tener esta situación de salud, y cómo podemos hacer el control. Esta también es una situación de brote, donde hay una cierta investigación que quizá les pueda resultar de utilidad para alguno de los trabajos. Este es un caso importado de hepatitis, luego de la incorporación de la vacuna calendario, en una localidad cercana a Rosario, del Gran Rosario, que es Villa Gobernador Galvez, que está aquí. Tuvimos entonces una persona, un joven, que vino de Bolivia, y que cuando llega a su lugar de origen, presenta sintomatología compatible con hepatitis. A partir de ahí se hace la investigación y surge que esta persona estuvo viajando en Bolivia, Tarija, donde la vacuna no está incorporada y donde la situación de hepatitis A es importante, visitó a los familiares y también compró y consumió alimentos comprados en la vía pública. A partir de este caso, que es un único caso, pero porque ya en este momento no hay casos en nuestro país de hepatitis A, es un brote, y a partir de este brote uno hace la investigación para atrás para encontrar el circuito y el camino de dónde pudo haberse contagiado, qué agente tiene, y cómo se trabaja con el resto de los equipos para ver que no aparezcan nuevos casos. Los pasos para realizar una investigación epidemiológica en campo es confirmar que esto se trata de un brote, en este caso confirmar que es un caso de hepatitis A, organizar el trabajo para hacer la visita del caso, hablar con el equipo de salud, hablar con los vecinos y con las personas que viven en la casa con él, establecer a quiénes vamos a estudiar, todos aquellos que tengan fiebre y ictericia o fiebre y decaimiento y dolor abdominal, hacer búsqueda activa de los casos, caracterizar cuándo comenzó esta persona con síntomas y cuándo terminó con síntomas, y siempre uno toma por lo menos 2 periodos de incubación máximos de cada enfermedad para cerrar un brote, es decir, que si la incubación de hepatitis A es de 1 mes, uno toma por lo menos 2 meses de tiempo para decir que si no aparecen casos nuevos, el brote se cerró. El objetivo entonces de la investigación de un brote es evitar la aparición de nuevos casos, definir una intervención que puede ser un tratamiento, una estrategia preventiva, mejoras de las condiciones socioambientales, y también reducir por la intervención la posibilidad de que se contagien otros, reducir la posibilidad de que mueran otros, y sobre todo también las secuelas. Las medidas generalmente que uno implementa están relacionadas con medidas de bioseguridad, por ejemplo, para el personal de salud. Esto sería en este contexto de pandemia, que tengamos un porcentaje elevado de personal de salud que sea afectado por COVID, y entonces revisamos si existe el equipo de protección personal, si se lo colocan bien y si se lo retiran bien, o cuáles pueden ser los mecanismos. Puede ser la utilización de una terapéutica, como es el caso de la quimioprofilaxis para meningitis, puede ser de una vacuna, en el caso, por ejemplo, de sarampión, puede ser aislamiento y cuarentena, en el caso de COVID ahora, capacitación de personal de salud para diagnóstico, educación en la comunidad sobre cuáles son las situaciones seguras, en el caso de COVID, para salir y cuáles ameritan riesgo, y lo más importante, la estrategia de comunicación. Rápidamente, una enfermedad febril exantemática, ustedes que tiene una definición del caso, sarampión, rubiola o caso postvacunal, uno ve la sintomatología del paciente, la evidencia del exantema, y trabaja sobre una definición del caso sospechoso, de caso confirmado, debe ser notificado rápidamente, y uno toma la muestra al caso, pero inicialmente también gatilla las acciones de bloqueo sobre los casos sospechosos. ¿Cuál es la toma de muestra y cómo identifica o cómo separa un caso de sarampión de un sarampión postvacunal? Y finalmente, cómo hace toda la intervención,
que dijimos recién del control, que sería el control de vacunas con visita domiciliaria, contactos estrechos y el monitoreo rápido de cobertura. Otra entidad que me pareció importante mencionar son las enfermedades transmitidas por consumo de agua o alimentos, que son las ETA, y están vinculadas con infecciones cuando están los organismos vivos, o bien la ingestión de toxinas, como por ejemplo en el caso de toxina botulínica. Se producen en cualquiera de etapas de la cadena alimentaria, fíjense que pueden ser por alimentos con temperatura inadecuada, o con químicos o trastornos en la cocción, o contaminación cruzada, por vectores como moscas, o personal que no tiene las normas de lavado de manos, o que tiene lesiones o colonización de agentes como estafilococo, o en el momento de producción, transporte, distribución y almacenamiento. Bueno, y el motivo de consulta puede ser caso, diarreas, vómitos, edema bipalpebral, dolor abdominal y síntomas neurológicos. Se trata, por ejemplo, de una situación para mostrarles estos brotes: 38 personas que vienen de la zona del conurbano rosarino, 32 tenían mialgias con edema bipalpebral, diarrea, fiebre, cefalea y dolor abdominal, y otros 6 restantes estaban asintomáticos. Todos habían ingerido una fuente común. Esta es una fuente, digamos, un brote a fuente común, una carne de cerdo faenada clandestina. El caso sospechoso es aquel que tenía fiebre, mialgias, edema bipalpebral y diarrea, y el caso confirmado es aquel que tenía en un laboratorio de eosinofilia acompañado de una serología positiva con enzimas musculares altas. La estrategia es revisar los cerdos que comen basura, que queda el parásito en la estructura muscular, y que luego la faena clandestina compartida se contagia. El ejemplo es el caso compatible con un brote de triquinelosis, y finalmente el tratamiento está vinculado para el paciente con el tratamiento adecuado en el momento de la fase intestinal, y trabajar con la comunidad en no consumir elementos de faena clandestina, cocer bien los alimentos, y también con el modo de crianza de los cerdos. Bueno, finalmente, ¿cómo se define una emergencia sanitaria internacional? Que es lo que estamos atravesando. Se utiliza muchas veces este término, por las siglas en inglés, cuando este brote se da en un determinado país, pero requiere una estrategia coordinada porque puede afectar a otros países, y la decisión sobre las intervenciones la toma la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es el Reglamento Sanitario Internacional? Es un acuerdo que se ha hecho con distintos países, que fue suscrito por 192 países, y que el objetivo es brindar apoyo, colaboración, para prevenir y para dar respuesta a situaciones de gravedad. El caso del Reglamento Sanitario Internacional rige, por ejemplo, la administración de la vacuna de fiebre amarilla, la exigencia del certificado en los países, el certificado de excepción, y a partir de qué momento, de cuántos días previos a la vacunación, uno puede ingresar a un país. Y también el Reglamento Sanitario Internacional valora la posibilidad de que alguien tenga un certificado de excepción cuando las condiciones médicas lo ameriten. Y la emergencia de salud pública de interés internacional, que es lo que estamos atravesando en este momento, es inesperada, tiene implicaciones en la salud más allá de las fronteras de un país, y necesita intervención internacional. Tiene mucho impacto, no solo económico y social, sino que también impacto en la salud mental de la población por sensación de miedo, ansiedad, cólera, diferentes percepciones entre los funcionarios, y donde influyen mucho los rumores, las redes sociales y los periodistas. Hay un aumento de interés por parte de los medios, puede ser una situación de sobreinformación, como ustedes han visto el nuevo término de esta posibilidad de sobrecargar con información todo el tiempo, y también participación directa de actores políticos. Los mensajes lamentablemente son contradictorios. Me pareció interesante que pusiéramos que generan en la población alarma y falta de confianza, si todos vamos a morir, si vamos a usar o no la mascarilla y hay que usarla y cuál es el sentido, si la vacuna llegará o no va a llegar, quién nos va a poder ayudar, el cierre o no de las escuelas, la apertura o no de las escuelas, si va a haber evacuaciones, si van a venir a ayudar militares. Bueno, todo lo que pasa por la cabeza de la población cuando a veces existen mensajes contradictorios, y aquí hay que separar lo que significa el riesgo real de lo que es el riesgo percibido. De acuerdo a lo que la población
digamos, perciba como posibilidad de gravedad para él, va a ser la conducta que la misma establezca. Y me pareció muy interesante esta frase que dice que los riesgos que matan a la gente y los que asustan a la gente no necesariamente es el riesgo real, sino que mucha gente por el riesgo percibido puede estar peor y la gente responde siempre a lo que percibe como riesgo, es decir, la muerte cercana, personas cercanas afectadas, mientras que hay otro grupo como el de jóvenes que perciben que el riesgo real para ellos es muy bajo y por lo tanto muchas de las medidas no son implementadas. La OMS declara, finalmente, el 13 de marzo del 2020, una pandemia, es la sexta vez que se declara una emergencia en salud pública, las anteriores fueron la gripe porcina, polio, ébola, zika, y finalmente, me parece muy importante, porque todos somos parte del equipo de salud, la importancia de la información. La información en ámbitos como salud es vital, porque la desinformación puede llevar a tomar decisiones contrarias a lo que queremos hacer sin tener conciencia de ello. Entonces, comunicar en crisis, que es el momento que estamos, requiere información especializada, requiere habilidad para informar, y hay que entender siempre que es muy importante escuchar y saber qué le pasa a nuestra población, qué piensa nuestra gente, qué circula por redes sociales, para poder establecer un diálogo que sea siempre constructivo. Es una decisión política el informar y comunicar. Los anuncios deben ser tempranos, antes de que la situación de crisis continúe. Tiene que ser una persona empática y que genere confianza para fomentar y permanecer en este diálogo permanente. Es muy importante que la comunicación sea transparente, que sea de fácil comprensión, que sea real, que sea completa y que se permita el comunicador contar lo que se sabe y lo que no se sabe con respecto a una situación. Saber a quién le hablamos, hay una comunicación para el público general, para la población y otra para los expertos, y hay que planificar qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y cuándo lo vamos a decir. Finalmente, ¿cuáles son las lecciones aprendidas para esta crisis de pandemia? Hay que intervenir rápido antes de que sea una crisis para cada una de las localidades o los efectores donde trabajan. Es muy importante el testeo para poder saber si tengo o no tengo casos. Es muy importante encontrar los contactos estrechos rápidamente, armar equipos de rastreo con personas que estén con licencia o con integrantes de la propia comunidad para el aislamiento y vigilancia, y es muy importante involucrar a toda la comunidad o a la población. Esta es una frase de Tomás Puello, que es quien es un economista, quien instaló la idea de que nuestro transcurrir con el virus SARS-CoV-2 va a ser de el martillo y la danza, y entonces él dice que es trascendental que empecemos a diseñar este nuevo espacio en el que deberemos danzar durante meses para recuperar lo que hoy echamos de menos. Podemos aprovechar para hacer algunas trascendentes reformas de nuestro modelo de convivencia, potenciar nuestro estado de bienestar, reinventar una economía equilibrada, luchar contra la desigualdad, incorporar la tecnología para cubrir nuevas necesidades, cuidar nuestro entorno natural, valorar nuestra identidad como país, entender la importancia del esfuerzo colectivo y solidario. Seguro que todo cambiará cuando esto termine, siempre y cuando no colaboremos en que termine con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Invito a los participantes que hagan sus preguntas en el chat o habiliten sus cámaras y micrófonos para hacerlas presencialmente si quieren.